Buenísimo. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Modelos más complejos. A ver, el ejemplo que vieron recién con Gerard era una única variable explicativa. Eso la verdad que es bastante raro, tener modelos tan sencillos. Y normalmente tenemos dos o más variables explicativas. Ayer vimos ejemplos donde había, por ejemplo, dos variables explicativas y de qué tipo eran esas variables explicativas. Los ejemplos que vimos a la mañana y a la tarde. ¿Continuas? Las explicativas, ¿eh? La respuesta hasta ahora estamos viendo todas variables respuestas continuas con distribución normal, pero las explicativas, ¿se acuerdan que Y teníamos cualitativas. eran cualitativas las dos, ¿no? Eran siempre formatos de comparación de medias. ¿Se acuerdan que habíamos charlado de que las variables explicativas estaban cruzadas y eso nos generaba las combinaciones y entonces comparábamos eso, ¿sí? Ahora, ¿es la única opción? Y no, la verdad que no. Y en realidad tenemos tres casos. Uno es el que vimos ayer. A ver, vamos a avanzar. Uno es el que vimos ayer, donde las dos variables explicativas serán categóricas o cualitativas. Ahora me puede pasar otra situación, que las variables explicativas sean todas cuantitativas, dos o más. Si estamos en ese formato, ¿para dónde vamos? Porque ayer era comparación de medias y todas son cuantitativas, Regresión. Regresión. vamos para regresión, ¿sí? ¿Y qué pasa si tenemos quanti y quali mezcladas? Transformás la cualitativa en cuantitativa con variables dummies. Exactamente. O sea, cuando tenemos un mix de quanti y de quali, imagínense que si yo estoy midiendo, no sé, la cuantitativa es la temperatura ambiente en un estudio observacional y capaz tengo, no sé, si hay 43 datos, 43 valores de temperatura ambiente. Entonces, no da pasarla como factor. Lo que hacemos es, justamente lo que dijiste vos, es al revés. Cuando tenemos mezcla de las dos, la estrategia es convertir a la variable cualitativa en una variable cuanti. Y eso es lo que quiero que veamos ahora. Acá tenemos nuestro caso de estudio. Es un estudio donde se quiere establecer cuáles son los valores esperados de función pulmonar en personas sanas. El parámetro que se va a medir es la ventilación voluntaria máxima. No sé si alguno se hizo una espirometría, es eso, soplamos y es la capacidad, es una medida de la capacidad pulmonar. Máximo volumen que puede ser ventilado dentro y fuera de los pulmones en un intervalo de 10 a 15 segundos mediante esfuerzo voluntario y se mide en litros. ¿Sí? Entonces queremos ver cómo va cambiando la ventilación voluntaria máxima en función de la edad. ¿Sí? Es un parámetro que va cambiando. En principio podemos tener una intuición, ¿no? ¿Qué esperan que pase a medida que aumenta la edad en las personas con la ventilación voluntaria? Hasta que Disminuye. llegan a la, ¿Eh? hasta que Que llegan a la, disminuya. Sería el tipo de relación, digo, a medida que aumenta la edad, Disminuye Que la disminuya. ventilación. en promedio esperaríamos que disminuya, ¿sí? Entonces, y lo que quieren establecer acá es justamente eso, la curva. Dada la edad tal, bueno, ¿cuál sería la ventilación esperada? Y justamente reclutan individuos sanos, no fumadores, y también lo discriminan según sexo en hombres y mujeres, ¿sí? Y son personas entre 20 y 80 años de edad. ¿Estamos hasta acá? Sí. Sí. Bueno, acá tenemos un poquito de la base de datos, el sexo, la edad en años y el BBM en litros. Un summary de la base de datos, 50 y 50, las edades que fueron de 20 a 80 y el BBM, y acá tenemos un gráfico de dispersión. Y justamente vemos lo que suponíamos, que es que a medida que va aumentando la edad, si bien hay una enorme dispersión, yo veo
que acá no hay datos y acá no hay datos. O sea, estos datos tienen patrón y por lo tanto hay una tendencia. Bueno, igual vuelvo un poquitito atrás y vamos a lo que hacemos siempre, que es, primero, ¿qué tipo de estudio es este? ¿Observacional o experimental? Observación. Bien, es un estudio observacional. ¿Qué pasa que no me escribe? Esperen que se me tildó acá. Bueno, entonces es un estudio observacional, ¿sí? No aplicamos tratamientos, registramos un fenómeno que existe. Estudio observacional. Muy bien. Por lo tanto, la unidad observacional en este caso, ¿cuál es? Cada paciente o cada persona. La paciente. Sí, cada paciente, cada persona, ¿qué características tiene? Son no fumadores. Y No fumadores, muy bien, ¿qué más? el tema del sexo, si es hombre o mujer. Sanos, entre 20 y Sanos, 80 años. 38. perfecto. Esto, la unidad observacional, es clave porque nos va a dar la idea sobre qué población nosotros vamos a hacer la inferencia, la generalización. Obviamente todo lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo para estas 100 personas, sino para generalizarlo. Y ya nos dice que nuestra población, donde vamos a generalizar los resultados de estas 100 personas, son personas sanas, no fumadores, entre 20 y 80, hombres o mujeres. ¿Sí? Bueno, variable de respuesta, La BBM. BBM. BBM, perfecto. ¿Qué es una variable de qué tipo? Cuantitativa, Continua. Bien. Y continua, ¿no? Es un continua. perfecto. Por lo tanto, potencial distribución de probabilidades, Normal. normal. En principio, después lo vamos a chequear, ya vimos cómo hacerlo, distribución normal. Variables explicativas, Edad y sexo. bien. Edad, que es una variable de qué tipo. Cuantitativa continua. Muy bien. Es cuanti. Acuérdense que las explicativas, continua, discreta, no importa. Básicamente lo único que nos interesa es si es cuanti o quali. Y sexo, que es quali, ¿no? Esta quali sabemos que tiene dos niveles. Menos como se conceptualizó acá, es una variable fisiológica, así que es sexo, no es género, hombres y mujeres. Y acá tenemos, recordemos cosas que charlamos ayer, primer clasificación de las explicativas, si son quanti o quali. La segunda es si son fijas o si son aleatorias. Y entonces acá pregunto, nosotros tenemos una muestra de 100 datos. Como está descrito acá, nuestra base de datos, ¿cuántas filas va a tener? 100. Bien, Bien, exacto. O sea que vamos a tener un dato por cada persona, una medición de BBM. ¿Me siguen? Sí. Por lo tanto, estas 100 observaciones que tengamos nosotros de BBM van a ser observaciones independientes. ¿Se entiende? No si yo hubiera dicho a cada persona se la reclutó y cada año se le hizo la prueba para ver cómo iba variando, entonces ahí tendríamos qué tipo de diseños. de Medidas repetidas. Medidas repetidas. Y ahí sí deberíamos de alguna forma modelar la falta de independencia. Acá no, es bien lineal, 100 personas, 100 datos, ¿sí? Es un estudio transversal. Bueno, muy bien. Entonces tenemos estas dos variables, edad y sexo, y por lo tanto con esto, y las dos son fijas entonces. Fíjense que a diferencia de los otros ejemplos, cuando nosotros decíamos yo elijo estos tres tratamientos, estas tres densidades y demás, ahí era bien claro que era fija porque nosotros elegíamos los niveles. En los observacionales no necesariamente es tan obvio. Obviamente en sexo sí, yo elegí hombres y mujeres. Las edades, yo elegí el rango, pero la edad precisa de cada persona, yo no la definí.
porque obviamente es una observacional. Sin embargo, tengo preguntas de investigación sobre la edad. Me va a interesar estimar el efecto de la edad sobre el BBM. ¿Se entiende? Entonces es una variable de efectos fijos. Bueno, muy bien. Con esto entonces nos vamos a pensar en un modelo que va a decir, un modelo de regresión, ¿verdad? Dijimos eso, porque tenemos una quanti y una quali. Bueno, vamos a escribir el modelo. Bien, primero naif, así bien facilito. Vamos a decir que el BBM, ¿de qué depende? De la edad Bien, Del sexo. bien. y la interacción. Bueno, ese es un punto. Y fíjense, esto es un estudio observacional. Si es un estudio observacional, no estamos obligados a poner la interacción, pero ahora quiero que charlemos un poquito de la interacción en una regresión. Voy a avanzar acá. Si yo planteo un modelo sin interacción, vamos a suponer que esto es cómo va cayendo el BBM en función de la edad. En general, juntando a todos, ¿no? Más o menos una recta promedio. Ahora, si yo pongo el sexo en el modelo, ¿qué estoy diciendo? Y que puede haber dos rectas, una para varones y otra para mujeres. ¿Me siguen? Sí, sí, sí. Sí. Esto que está así es solamente un modelo donde decimos que el BBM es función de la edad, nada más. Este sería el modelo que estoy graficando. Pero dijimos, no, no, nosotros dijimos que depende también del sexo. Entonces, lo que estoy diciendo es que vamos a tener, ¿dónde está esto? Vamos a tener, si yo digo edad más sexo, sin hacer ninguna cuenta, y bien intuitivo, ¿cómo sería este modelo sin interacción, edad más sexo? Dos rectas no necesariamente paralelas. Dos rectas, ¿por qué no necesariamente paralelas? No, claro, si lo ponemos como sumando, entendemos eso, que serían paralelas. Exacto, recordemos el concepto de interacción que hemos visto ayer. Habíamos dicho que la interacción dice que el efecto de una variable, por ejemplo la edad, cambia según el nivel de la otra variable, es decir, el sexo. Si nosotros decimos que el modelo no tiene interacción, eso implica que si estos son los varones y la recta de mujeres tiene que ser paralela. ¿Se acuerdan que ayer en los gráficos de perfiles decíamos eso? Los perfiles tienen que ser más o menos paralelos. Acá es la misma lógica. Las rectas tienen que ser paralelas si nosotros planteamos un modelo sin interacción. ¿Y dónde estoy viendo acá el efecto de la edad sobre el BBM? ¿Qué es acá gráficamente o estadísticamente? ¿Cómo mido? ¿Qué impacto tiene? Dale. ¿La pendiente? La pendiente, exactamente. La pendiente, el beta para varones y el beta para mujeres, si yo estoy planteando este modelo de acá, edad más sexo, estoy diciendo que la pendiente es exactamente la misma. Poblacionalmente, ¿no? ¿Se entiende? Acá son los modelos estimados. Y eso es un supuesto muy fuerte. Entonces, ¿cómo vamos a modelar estos datos? Y vamos a hacerlo más liberal a nuestro modelo y entonces más flexible. Y entonces vamos a arrancar por esto. Edad más sexo más la interacción edad por sexo. ¿Qué nos permite esto? Y que estas pendientes difieran.
Y de hecho vamos a poder evaluar si difieren significativamente o no, y si no difieren, volamos la interacción del modelo. ¿Se entiende la lógica? Hay varios puntos de diferencia con respecto a lo que vimos ayer. Uno, estamos viendo interacción quanti-quali, primer punto. Y segundo, que se trata de un estudio observacional. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Están ahí? ¿Nada? Sin preguntas. Todo claro. Por ahora. Bueno, entonces vamos a avanzar un poquito más. Acá está lo que ya charlamos, el concepto de interacción, lo repasan. Y lo que me interesa solamente de acá es qué tipos de interacciones podemos tener entre categóricas, que es lo que vimos ayer. Ahora estamos viendo esto, cuántico con categóricas, y que hay que agregarle las variables indicadoras, como bien dijeron. Y si nos da el tiempo, antes de las 12:30, quisiera que viéramos también cuántico con cuántico. ¿Sí? Pero ya si manejan esto claramente y cómo es el análisis, ya tienen flor de destornillador para enfocar cualquier cosa, porque esto, la lógica de lo que vamos a ver ahora y lo que vimos ayer, aplica tanto si la variable es normal, como si es Poisson, si es binomial. O sea, lo que estamos viendo es el lado derecho del modelo, cómo lidiar con interacciones. Bueno, entonces, como bien dijeron, cuando tenemos cualitativas hay que transformarlas para poder modelarlo como regresión. La regresión, acuérdense que las variables explicativas tienen que ser numéricas. Entonces vamos a generar esas variables auxiliares, también las pueden ver como variables indicadoras o variables dummy. ¿Qué se hace? Este caso es bien sencillito, tenemos dos categorías y entonces le vamos a asignar a una el valor de 0 y a otra el valor de 1. Por ejemplo, y la que la que toma el valor de 0 es la referencia. Por ejemplo, yo genero una variable indicadora o dummy que le asigna 0 si es mujer y 1 si es varón. Entonces ahí es muy piola que piensen que sencillamente es como agregar una columna más acá en la base de datos, que por ejemplo acá cuando es varón vale 1 y si fuera mujer vale 0. ¿Cómo vamos a llamar esa variable? Dummy, indicadora, varón. ¿Se entiende? Es mi consejo, de hecho lo hace así el R, de manera tal que ya sabemos que el 1 equivale al nombre de esta variable. Bueno, ¿estamos hasta ahí? Entonces, primer paso, ahora vamos a modelar el BBM en función de la edad y en función de varón. Ya no usamos sexo. Bueno, vamos a escribir el modelo. Y ahora sí quiero que lo escribamos con todas las ecuaciones, con todo el formato estadístico, ¿no? Bueno, entonces vamos, que el BBM, subí, vamos en formato regresión, ¿sí? Entonces, ¿cómo era formato regresión? ¿Me recuerdan? B0, Beta 0, sí, acuérdense que son parámetros. beta 1 por X, Muy bien, que acá vamos a poner la edad. ¿Qué más? Vamos a esto, ¿eh? Estoy haciendo Beta esto. 2 Beta 2 por por sexo. por varón. Claro, ¿ven? Esto era lo que queríamos, pero dijimos ahora no va sexo, va varón. Entonces, beta 2 por varón. ¿Qué más? Este modelo, así como está, rectas paralelas. ¿Qué dijimos? Más interacción. La interacción. ¿Cómo Interacción de edad y se agrega un beta 3, edad por varón, más el épsilon? ¿Sí? Todo esto tiene subíndice sí y con i desde 1 a 100. ¿Estamos de acuerdo? Esto es como si yo hubiera agregado, no lo hacemos nosotros,
pero es como si hubiera agregado otra columna más que fuera el producto de edad por varón. Y esa es la columna edad varón, la de interacción. Es como otra cuantitativa más, ¿sí? Y acá tendría todos esos números, entonces mi modelo va a ser el BBM en función de edad de varón y de edad por varón. Pero Bueno, yo tengo sí. que modificar la tabla, Vos ¿no? no haces nada, R, Ah, genial, y directamente si tenés bien codificadas las variables, te genera todo. perfecto. De hecho, yo hice todo el modelo con esta base de datos que no tiene ni varón ni edad por varón. Tiene esas tres Ok, cosas. gracias. Bueno, ¿qué le falta a este modelo? La normalidad del error. Exacto. Los supuestos distribucionales. Entonces vamos a decir que los errores, estos errores, que son los que le confieren la aleatoriedad a la variable respuesta, tienen una distribución normal con media cero y varianza constante. ¿Estamos? Bueno, hasta acá estamos. Sí, bárbaro. Sí, Sí, Sí. sí. Buenísimo. sí. Pero todo bien, ahora lo podemos estimar, le pedimos a R que nos estime beta 0, beta 1, beta 2, beta 3. Pero antes de pasar a eso, quiero que nos demos cuenta porque ese modelo que está dibujado, está escrito ahí, nos va a generar rectas distintas. Y ahora viene un laburito matemático que tienen que hacerlo alguna vez para que esto termine de cerrar. Para mujeres. Vamos a suponer que estamos adaptando este modelo para una mujer. Entonces yo voy a decir el BBM subí de una mujer. ¿Cómo me quedaría? ¿Me van dictando? Es esta misma ecuación aplicada a mujeres. Beta Beta 0. 0 más beta 1 por edad más error. Perfecto, porque, a ver, cuando venimos acá a varón, ¿cuánto va a valer la variable varón? Cero. Cero en Uno. la Ahí en mujer. 0. Ah, perdón. Exacto, si estoy en mujer, esto vale cero. Cero multiplicado por beta 2, cero. Y cuando hago edad por varón, la edad no va a ser cero, pero la variable varón sí va a valer cero. Así que también este término desaparece. Y por lo tanto me queda el epsilon. ¿Sí? Entonces, fundamental, quiero que vean lo siguiente. Este modelo complejo que nos va a estimar R, beta 0 es la ordenada al origen de quién? Mujeres. ¿De De las... varón? No, mira acá, mira esta ecuación. Beta Sí, 0 la es la mujer. ordenada al origen de las De mujeres. mujer. Y beta 1 La pendiente de las La mujeres. ¿de pendiente de quién? las Pendiente. mujeres. De las mujeres, Mujeres. exactamente. O sea que si yo acá pongo edad y acá pongo BBM, esta ecuación me va a dar algo así, donde acá tengo beta 0, acá tengo beta 1 y esto es mujeres. Bueno, vamos a ir a varones. Para hombres o varón. Vamos a usar toda esta ecuación y vamos a hacer el mismo jueguito. Beta 0 más, Beta 1, Beta Yo 1 por iría toda edad. completa. va todo completo. Y ahora cuando hago beta 2 por varón, ¿qué me queda? beta Beta 2. 2. Beta Sí. 2, porque sería beta 2 por 1. ¿Están Ujú. de acuerdo? Esto va a valer 1. Y el último término, el de interacción, ¿cómo me queda? Beta Beta 3 por 3. edad. Perfecto. Más el epsilon. ¿Vamos bien? Sí, sí. Bueno, ¿lo podemos escribir un poco más prolijo esto? Y tu ordenal origen va a ser beta 0 más beta 2. Exacto. ¿Ven ahora la ordenada al origen para los hombres no es beta 2, sino que es beta 0 más beta 2? ¿Se entiende? Acá yo voy a tener la ordenada al origen, beta 0 más beta 2. Beta 2 es esta diferencia. Beta 2 es un delta de ordenada al origen. ¿Lo ven todos?
Y beta, ¿y la pendiente cómo me va a quedar para los Beta 1 valores? más beta 3. Exacto, ¿ven? Estos dos términos, saco factor común y me va a quedar beta 1 más beta 2 multiplicado por la edad. Perdón, beta 3. Beta 3, perdón. Así que acá voy a tener la otra pendiente, no sé cómo va a ser, pero la pendiente de los varones no es beta 3, sino que es beta 1 más beta 3. Por lo tanto, escuchen bien, beta 3 es el diferencial de pendiente. Beta 3 estima la diferencia entre la pendiente de los hombres y de las mujeres. ¿Lo ven bien? Esto se sientan y hacen la cuenta ustedes a mano una vez para que todo esto cierre, pero es Y importante. perdón, si la interacción no es significativa, beta 3 va a ser cercana a cero. Si la interacción es no significativa, implica que beta 3, el parámetro, o sea, si no hay interacción, vamos a decirlo mejor. Si el modelo no tiene interacción, si el proceso no tiene interacción, beta 3 vale 0. Y esperarías que tu test te diga que no es significativamente distinto de 0. Perfecto. Pero ¿se entiende? Beta 3 valiendo 0 implica que ¿cómo son las dos rectas de varones y mujeres? Paralelas. Paralelas. Paralela. Porque beta 3 mide esa diferencia. Entonces, ahora vamos a poner a prueba la hipótesis de si beta 3 es igual a 0 o no, y eso es poner a prueba el paralelismo, o sea, interacción. ¿Se entendió? No es lo mismo que vimos ayer, por eso es importante qué pasa cuando es una interacción entre una quanti y una quali. Se ve de otra manera porque ahora estamos viendo pendientes. Una pregunta. Ayer había mencionado algo de dummies, de que lo Sí, trataba como dummies. Yo no entendí qué era eso. Acá estás haciendo, entiendo algo dummy. parecido, ¿no? Esto es una dummy. Varón es una dummy. No es una variable que yo haya registrado, sino es una transformación de la variable sexo. Porque lo convertís en 1 y 0. Porque la convierto en numérica. Hago un truquito. Una variable que es categórica la paso a números. ¿Para qué? Para poder meterla en una regresión. Bueno, eso lo tienen acá todo prolijito, cómo se hace todo, ya lo vimos. Y entonces, a ver si están de acuerdo, beta 0. Bueno, acá está muy técnico. Vamos a verlo acá. ¿Qué hago acá? Meto todo esto en R. Miren la elegancia de esto, ¿no? Todo lo estamos charlando. Lo único que hay que hacer es decirle, yo quiero estimar un modelo lineal de BBM en función de edad por sexo. Acuérdense que escribir esto implica que estoy incluyendo edad, estoy incluyendo sexo y estoy incluyendo la interacción entre las dos. Y R parametriza todo como una regresión. Por lo tanto, si esta variable es categórica, cualitativa, la va a convertir en dummies. No tengo que hacer nada. Bueno, vamos a mirar el summary. Acá sí Perdón, vamos a ni mirar siquiera recodificarlos al sexo, no. Codifica solo a 0 y a 1. Te lo hace automático. Si vos querés mandar, forzar a que la referencia sea mujer, por ejemplo, podés o reordenar los niveles, esa es una variante, porque toma, me parece que usa como referencia la primera, o por orden alfabético, o la primera que está en la base de datos. Entonces podés decir que tus niveles, en vez de ser mujer-varón, es varón-mujer. Entonces va a tomar varón de referencia. Digamos, eso es código, no hay problema. Bueno, quiero que miremos el summary. Si acuerden el otro mensaje importante. Así como en un modelo donde todo es quali, nunca miramos el summary porque tiene errores asociados, si todas las variables explicativas son categóricas, cuando nuestras variables explicativas son cuantitativas, ahí sí vamos a hacer uso del summary, que es este caso. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Estimaciones de todos los parámetros. Bueno, un momentito acá.
y les pregunto, ¿cuántos parámetros tiene este modelo que queremos estimar? 5. ¿Qué son? Beta 0, beta 1, beta 2, beta 3 y epsilon. Epsilon no. ¿Qué cosa? El error. Sigma. Sigma, eso. Epsilon, acuérdate, es una variable aleatoria. El parámetro es sigma. Perfecto. O sea que en una regresión, así como en una comparación de medias, decíamos cuántas medias tengo que estimar, si están en formato regresiones, siempre van a tener una ordenada, beta 0. Los coeficientes de regresión, que son los beta 1, beta 2, beta 3, en este caso tenemos 3, y la varianza. ¿Sí? Así que tenemos 5 parámetros. Bueno, entonces acá están los 5 parámetros. Acá está beta 0, el estimador, ¿no? Acá está beta 1, acá está beta 2 y acá está beta 3. Y acá está sigma. Donde dice error estándar residual, no es sigma cuadrado, sino sigma. ¿Sí? Y fíjense que tiene 96 grados de libertad, está bien, porque eran 100 datos menos los 4 parámetros que hay que estimar para tener una predicción. Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a mirar de este summary en cuanto a significación? La interacción. La interacción. Siempre se va, principio de marginalidad, siempre si tenemos interacciones vamos a ver la de mayor orden. Si tengo triple interacción, primero miro la triple, después las dobles. Si tengo doble interacción, miro la doble y después los efectos principales. Bueno, ¿qué dicen? ¿Qué concluimos? Significativo. Interacción significativa. ¿Sí? Acá está la hipótesis que estamos poniendo a prueba. Beta 3 igual a 0. Y, como les dije antes, prueba de igualdad de pendientes o prueba de paralelismo. ¿Qué pasó con esta hipótesis? La rechazamos. Por lo tanto, tenemos pruebas en base a estos datos que las pendientes para hombres y mujeres no son paralelas. Una pregunta. Si te da que no es, o sea, que no es significativa la interacción, te va a Porque, pasar eso que decíamos hoy, que los betas te den cero, pero te tendrías que ir a un modelo sin interacción. por O sea, ejemplo, sí, calcularlo. sí. Este es un observacional. Por lo tanto, si me hubiera dado esta prueba no significativa, yo lo que hago es volar la interacción y volver a ajustar un modelo que acá tenga un más. Gracias. ¿Eh? Si esto fuera un estudio experimental, no lo haría. Esa es nuestra filosofía y es que el modelo acompaña el diseño, ¿no? Si hiciste un experimental, lo hiciste cruzando, lo hiciste con interacción, así que la interacción queda. Bueno, entonces la interacción nos dio significativa. Genial. Em, por lo tanto, vamos a tener dos pendientes. ¿Cuál es la pendiente? Acá están los dibujitos, ¿no? La pendiente de mujer, ¿cuánto vale la estimación de esta pendiente? Díganme cuánto vale. Menos Menos 0,69. 0,69. Exacto. Esta es esta pendiente. ¿Cómo se interpreta esa pendiente? Es el cambio la ordenada al origen. Y mira, entonces más que cambio, ¿qué voy a decir? No, no es cambio radical. Disminución. Es cuánto disminuye en Ujú. promedio el Cada bebé. cambio, Vale. o sea, sería Por unidad cuánto de cambio edad. de Y por unidad de X. Y bajado el ejemplo, ¿Cuánto disminuye la capacidad pulmonar, el volumen pulmonar para las mujeres con la edad? por cada año de Por edad. cada unidad. ¿Sí? Siempre hagan el ejercicio de bajar lo que estimaron al problema concreto, porque también ahí termina de cerrar el concepto, que capaz lo tienen en la teoría, pero entonces yo podría escribir el BBM, esto es para mujeres. El BBM nos va a quedar
Acá hay una pendiente de menos 0,6893 por la edad. ¿Y la ordenada del origen de mujeres? ¿Esta? ¿Cuánto vale? 44. 144. Es esta acá. ¿Se acuerdan? 144. Sí. Bueno, ¿y 144 qué es? ¿Cómo se interpreta? El valor de cuando cuando tenga 0 edad. Exacto. ¿Y tiene sentido? ¿Lo podemos interpretar? Y no. ¿Por qué no? Porque el 0 no Porque está en nuestras opciones. Era de 20 a 80. Exactamente. El 0 está fuera del dominio del modelo. Nuestro modelo es válido, esa ecuación que estimamos ahí, entre 20 y 80 años para mujeres sanas, no fumadoras, etc. ¿Estamos? Entonces, 144 está en la ecuación, pero no tiene interpretación porque es una extrapolación. Esta ecuación es la ecuación estimada, es esta recta, por lo tanto esto no tiene un épsilon, no tiene un error, estoy describiendo esto, ¿sí? Es la estimación en mi muestra. Bueno, vamos a los varones. ¿Cómo me queda la ecuación para estimada de los varones? ¿Cuánto vale la ordenada al origen para varón? La ordenada al origen, perdón, una cosita, se entiende que esto sería llevo a 0 y sería proyectar esto, ¿no? Es esto lo que estamos viendo acá, que no tiene sentido, por eso decimos que no tiene sentido. ¿Cómo se calculaba la ordenada? 144 más 50. Perfecto. Era, ¿se acuerdan? La de las mujeres más el delta de ordenada que era este. Así que nos da un 194 más o menos. Y la pendiente para los varones, ¿cómo la sacamos? También menos 0,68 más menos 0,37. Perfecto. Le sumamos a la pendiente de las mujeres, le sumamos el diferencial de pendiente para los hombres. Y esto nos da 8715, 1,0 y algo, más o menos por la edad. Y entonces, ¿qué nos dice esto? El 1,05, porque el 194 ya dijimos no se interpreta. Y el 1,05 negativo, ¿qué nos dice? Que en los varones cambiaría más el BBM en litros por edad que en las mujeres. Perfecto. O sea, el impacto, el efecto de la edad es mayor, es significativamente mayor en los varones que en las mujeres. ¿Por qué puedo decir que es significativamente mayor? Que estas dos cosas difieren significativamente. Porque la interacción no es cero. La interacción me dio significativa, exacto. O sea, esta diferencia es una diferencia significativa. Las pendientes estimadas difieren significativamente y hay una mayor caída en los varones que en las mujeres. Bueno, ¿se entendió? Sí, sí. Buenísimo. El modelo este está muy bien. Estoy explicando, fíjense, el R cuadrado dio casi 80%. Y eso quiere decir, ¿qué cosa? Este R cuadrado, este acá. ¿El ajuste es bueno? Diría que el 80% de la variación de estos resultados está explicado por la interacción del sexo de los pacientes y su edad. Bien, casi perfecto. Le agregaría, porque vos dijiste el 80% de estos datos, y es el 80% de la variación en el BBM. ¿Sí? Imagínense en ese grafiquito de dispersión que ustedes colapsan. Tenemos un frontón, que es la I, y pegamos todos los datos de BBM sobre esa I. Hay un montón de dispersión. Tenemos personas que van a tener un BBM tan bajo como 75, que sería este, y otras tan alto como 175. Acá hay un montón de variación en el BBM. Bueno, lo que nos dice esto es que el 80% de esa variación, como bien dijiste, la podemos explicar por la edad de la persona, por el sexo de la persona y por la combinación edad-sexo, la interacción. Bueno,
¿Dudas? Em, ¿Preguntas? sí, te puedo hacer una consulta. Solo para estar seguro, el p-valor ahí de edad, sexo, varón, ahí el beta 3 Sí. como es significativo, significa que hay una diferencia significativa en la pérdida de BBM por la edad entre No, varones y mujeres. hay una diferencia significativa, claro, en el cambio del BBM con la edad entre hombres y mujeres. Bien, y la diferencia de ordenada al origen, eso se ve porque el p-valor del beta 2, o Bien, sea, del sexo varón, inferior a 0,05. exacto. ¿Dónde vemos que las ordenadas al origen difieren? Ahí en el beta 2 del p-valor, ese, Exacto, este acá. claro. Este acá nos dice que esta diferencia, acá, que esta diferencia es significativa, pero la verdad que eso no importa mucho. Ok, o sea, podría pasar que el beta 3 no sea significativo, pero el beta 2 sí. Pero en este caso hay que correr de vuelta el modelo. Tal cual. Ok. O que al revés, como el beta 2 no sea significativo, pero que el beta 3 sí. O sea, que arranca en el mismo punto, mismo ordenador de origen, pero después la pérdida Sí, distinta. y eso es un Ah, poco, bueno. mira, lo que tenemos acá. Ah, sí, abajo a la izquierda. ¿Se entiende? Como estas son las Bien. situaciones con las que se pueden encontrar. Si beta 2, que es la diferencia de ordenadas, y beta 3, que es la diferencia de pendientes, las dos valen cero, y el modelo lo podemos describir con una única ecuación, una única recta. Si beta 3 vale cero, quiere decir que las pendientes no difieren. Entonces tenemos paralelismo. Esto es lo que me estabas diciendo vos, que es que no haya diferencias en la ordenada al origen, pero sí en las pendientes. Y esto es caso que tenemos recién. Hay diferencias en las ordenadas y en las pendientes. ¿Sí? Genial, gracias. ¿Alguna otra duda? Sí, yo tengo una consulta, es súper tonta, pero prefiero hacerla breve. Sí, tal cual. Eh, Acá, o sea, en el ejemplo que estás mostrando abajo a la derecha, se ve que se cruzan. En el gráfico nuestro no vemos que se crucen. No tiene por Eh, qué cruzarse. Lo que tiene que pasar es que no sean paralelas. claro, ok. ¿Se O sea, entiende? justo también en los ejemplos que vimos ayer, todas se cruzaban cuando vimos que eran con factores, pero eso no No, tiene que ver. O sea, puedo tener tal con cual. factores también y que yo no los vea cruzar. Ok, Tal cual. ¿Sí? Básicamente los perfiles, si te estás en un factorial, los perfiles no tienen que ser paralelos y si estás en una regresión, las pendientes tienen que ser distintas. genial. Dicho eso, ojo, lo que está dibujado acá es una proyección de modelos poblacionales. ¿Ven? Que acá dice beta. Cuando nosotros estamos trabajando con datos reales, con nuestra muestra, haciendo el grafiquito, por ejemplo, yo hago este gráfico de acá, le pido a ggplot que me estime una recta para cada categoría, me hace estos dibujitos. Yo digo, las pendientes son distintas, pero hay que probarlo estadísticamente, porque si tal vez la varianza residual es muy alta o el n es muy chico, yo no alcanzo a detectar diferencias entre las pendientes. ¿Se entiende? Una cosa son los datos y otra cosa son los parámetros. Las pruebas estadísticas las necesitamos para saber si esta diferencia que estamos viendo es mayor que el ruido, que la variación no explicada que tenemos. Bueno, ¿alguna otra duda? Sí, perdón, con respecto a eso que dijiste recién, o sea, en este caso tendríamos que poner, ajustamos a este modelo. Ah, Vemos que la interacción no es significativa. De todas maneras, probamos normalidad y homocedasticidad de varianzas para ver si eso es por ahí lo que me está tirando para abajo la interacción, digamos. bueno, era lo que iba a decir justo ahora, y es, nos Ah, mandamos a perdón. hacer esto, nos mandamos a hacer esto. ¿Qué paso obvié yo acá? Que deberíamos hacerlo antes de ajustar, de ver los p-valores, Chequear los supuestos. los supuestos, ¿sí? Los supuestos van siempre primero, porque si hay violación de supuestos, estos p-valores son un chiste, digamos, no son creíbles. Acá, así lo van a hacer en el práctico, acá vamos derecho a los bifes porque el objetivo es que se entienda esto de la interacción con dummies, ¿sí? Pero cartel gigante, primero supuestos, y si no detectamos
violaciones de los supuestos, entonces recién ahí vamos al summary. Bueno, un comentario más les quería hacer y es un detallecito que es algo para los que trabajan con estudios observacionales que les puede resultar de interés, que es el centrado de las variables explicativas. Vieron que nosotros acá, en este modelo, estimamos un beta 0 y un beta 3 que no nos sirven para nada. O sea, está bien, hicimos el dibujito, pero no los pudimos interpretar porque eran extrapolaciones, bla, bla. O sea, las ordenadas al origen no las interpretamos porque no hay cero en las edades. Bueno, una cosa que se puede hacer, que está piola, es centrar a esas variables explicativas observacionales. Por ejemplo, yo decidí que a los datos de edad, a todos les resto 20 años, que era el mínimo, ¿se acuerdan? La edad mínima era 20. Entonces genero esto, edad centrada. La persona que tiene 55 años, la convierto en que tiene 35 años por encima de la edad mínima de 20, y así para todos. Y corro el modelo. El mismo modelo que antes. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo único que va a pasar? Quiero que miren este dibujo de acá y el dibujo que teníamos acá. Bueno, quedó medio mamarracho. Pero, ¿qué cambió? ¿Las pendientes cambiaron? Está todo igual, No, pero No, lado de la izquierda sería. Exacto, lo único que hice fue como moverle el piso, ¿no? Donde antes yo tenía 20 años, ahora voy a tener un 0. Donde antes tenía 80, ahora tengo un 60. ¿Lo ven? No cambié nada. Pero, ¿qué va a cambiar en la estimación de mi modelo? Acá les muestro esto y esto es el anterior. Fíjense, ¿qué pasó ahora con este intercept y con este diferencial de intercept? Este 131, recordemos cómo era la interpretación de la ordenada del origen. ¿Cómo es la interpretación de la ordenada del origen? y en este caso sería el BBM para cuando tengo una edad cero ¿Y qué es tener una ficticia, edad que sería cero? ahora 20. Exacto, ¿se entiende? Entonces, esto es como hice una trampita, ¿no? Pero esto sería la estimación de cuál es el bebé promedio para mujeres a los 20 años, que es la edad mínima. Y si hago 131 más 143, o sea, acá voy a tener 131. Y este de acá va a ser 174, ¿no? Sumo estas dos. Y de nuevo, esto sí tiene sentido, está dentro del rango. Va a ser el BBM medio para varones de 20 años. ¿Se entiende? Las pendientes no cambian, porque lo único que hice fue como rescalar la X. Pero ahora voy a tener estimaciones que sí tienen sentido y que pueden ser interesantes. Entonces, lo podría también informar como parte del estudio que en este rango de edades, ¿cuál sería el BBM máximo para varones y mujeres? Si ustedes están en un estudio observacional donde están viendo, no sé, la productividad primaria neta de los pastizales en la región pampeana en función de las precipitaciones, precipitación cero anual no existe en la región pampeana, así que estamos en en el mismo chiste, y entonces yo puedo decidir centrar, en vez de en la mínima, en la media, en la precipitación media. Entonces, la ordenada al origen sería productividad de los pastizales cuando las lluvias son promedio. ¿Se entiende? Esto es un plus, pero está piola como tip por si están en este caso y quieren tener estimaciones con sentido de las ordenadas. Bueno, Una pregunta, sí. pero la idea es que igual los p-valores no cambian en lo que es la significancia, ¿no? O sea, yo veo que cambia, por ejemplo, el de sexo varón, cambia en número, pero cuando yo hago esto, las significancias siguen siendo iguales, ¿no? O sea, No, iguales a no, las que no, obtengo. no, porque fíjate que antes estabas comparando acá. Estabas Ah, comparando acá y ahora estás comparando acá. claro.
Así que para el ordenado al origen sí te puede cambiar. El valor P no va a ser el mismo. El que sí va a ser exactamente igual es el de las pendientes. Eso no va a cambiar. Claro. Ok, gracias. Bueno, ahí tienen todo esto contado, tienen algún paper por si quieren meterse más. Así que con eso estamos. Bueno, ¿dudas hasta acá? Me queda un ratito. Pero con ahí con el centrado que hicimos ahí, no entiendo la diferencia entre eso y leer el gráfico. De que teníamos el primero como era más o menos igual, ¿no? Es como leer el gráfico, ver lo 20 cuánto es el BBM, ¿o no? Sí, sí. O sea, acá Ah, vas a ok. tener, si interpolás todo, podés leer. También podrías con una reglita y deducir la pendiente a partir del gráfico, pero la idea es que no tengas que estar interpolando en el gráfico, sino que te lo estime directamente Ah, el... ok. el- Y lo puedo hacer si quiero saber para los 40 años, restar 40 años a todo el Tal mundo, si quiero cual, de 20 años tienen menos exacto. 20 años y eso no cambia Podés- nada. Ok. no, puedes hacer el mínimo, un promedio, un máximo, un valor de referencia. A veces hay un valor de referencia de las X, entonces lo centrás con respecto a eso. Ahí tenés Claro, libertad. se puede tener edades negativas, no pasa nada. No. Ok, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, entonces ahora quiero que charlemos otra situación. Seguimos con el BBM y también queremos ver el BBM en función de la edad, pero ahora vamos a trabajar solamente con varones. Esto es un recorte porque me quiero enfocar, vieron, siempre con cuestiones didácticas uno trata de hacer un ejemplo bien sencillo dentro de lo que se puede para poder entender lo nuevo que vamos a ver ahora, pero después en la práctica van a tener situaciones más complejas. Entonces ahora saco de lado el sexo, me quedo todo con varones, tengo la edad, pero además, como la capacidad pulmonar puede estar relacionada con el tamaño corporal, ¿no? Recién vimos que los hombres tenían mayor BBM, eso, perdón, medio lo pasamos por encima, pero lo que estamos viendo es que la caída es mayor en los hombres, pero en este rango de edades siempre los hombres tienen, a igualdad de edad, tienen mayor BBM que las mujeres, y eso es por una cuestión anatómica, ¿no? De tamaño corporal en promedio. Entonces ahora quiero trabajar más sobre eso del tamaño corporal y tengo la edad, igual que antes, y tengo la altura y el peso de las personas. ¿Sí? Bueno, entonces la variable de respuesta es el BBM y variables explicativas. La altura y el La edad, peso. altura y peso. Y la edad, ¿no? Y la edad. Y la edad también. Sí, la Exacto. edad. La edad, la altura y el peso. ¿Y cómo son esas tres variables? Cuantitativas. Cuantitativas. Continuas. Por lo tanto, ¿qué modelo voy a plantear? Normal. Regresión. De regresión. Regresión. Exacto. El modelo es o comparación de medias o regresión con dummies. ¿Voy a tener que hacer dummies acá? No. No. No, acuérdense, son todos varones, o sea que la quali me la saqué de encima. Son todas cuantitativas las variables explicativas, así que es un modelo de regresión. Bueno, lo escribimos, el BBM, ya en formato estadístico. ¿Cómo es modelo de regresión? Beta cero. Más beta 1 por edad, más beta 2 por altura, más beta 3 por peso, más beta 4 edad por altura. Bueno, ahí sí le quiero meter las interacciones, ¿no? Y si le quiero meter interacciones, ¿cuántas interacciones puedo ponerle? ¿Y ahí qué tendrías que hacer? ¿Una interacción edad-altura, una edad-peso, una altura-peso y una triple? Exacto.
¿Se entendió? Si yo acá quiero meter interacciones así a mansalva, masivas, son 4 términos más, todas las dobles y la triple. Acá, como es un estudio observacional, yo puedo decidir, puedo usar bibliografía previa, puedo saber que, por ejemplo, la edad y la altura interactúan, entonces voy a meter el término, o tengo una hipótesis biológica y la quiero poner a prueba. Digamos, acá es bastante abierto la gama de posibilidades. Vamos a suponer ahora que yo quiero estimar un modelo sin interacciones. Así que acá lo termino y le agrego el épsilon. ¿Sí? Es mi supuesto, ¿no? Esto es mi estudio y yo voy a decir en principio, vamos a probar un modelo sin interacción. Van a ver también que a medida que los modelos son más complejos, hay muchas rutas para llegar al modelo final. Hay personas que dicen, no, voy de lo más complejo, o sea que meto todo y después voy sacando, ¿no? O sea que voy desde el modelo más saturado con todas las interacciones y voy viendo qué da significativo y voy simplificando. Y la otra vía es ir de lo más sencillo a lo más complejo, que es lo que estoy planteando acá. Yo voy a meterlo con efectos principales. ¿Sí? Bueno, mismo supuesto de antes, que los epsilon tienen distribución normal, con media cero, varianza constante. Y ahí tenemos entonces un modelo con ¿cuántos parámetros? 5. 5. 5 parámetros. ¿Qué son? Los betas y el sigma. Una ordenada, acuérdense, no es menor, ¿eh? Diferenciar entre ordenada y coeficientes de regresión, los beta, porque es distinta naturaleza. La ordenada es una constante que le estamos sumando. En cambio, los beta son magnitudes de efecto de las variables explicadas, los beta, los coeficientes de regresión. Así que tenemos una ordenada, 3 coeficientes y una varianza. Bueno, esto es una regresión lineal múltiple. Cuando tenemos más de una variable explicativa, es una regresión múltiple que puede o no puede tener interacción, puede o no puede incorporar términos cuadráticos, cúbicos, ¿no? Todos estos son modelos lineales, aunque le ponga acá el cuadrado. Y cuando pasamos así a tener muchos betas, hay una cuestión fundamental y es que estos coeficientes de regresión, no la ordenada, los coeficientes de regresión se llaman coeficientes de regresión parciales. ¿Qué quiere decir eso? Vuelvo un momentito acá. Que este beta 1 que tenemos acá para la edad, por ejemplo, este de acá, igual que antes, ¿no? Sería cuánto baja, cuánto cambia el BBM por cada año de edad, en promedio, ¿no? Es lo mismo que antes. Pero ahora, como el modelo tiene las otras covariables, las otras variables explicativas, este beta 1 me mide el efecto exclusivo de la edad. Es decir, que es un coeficiente de regresión, se llama ajustado. Es pensar que todas las personas, todos los varones de este estudio, todos tienen la misma altura y el mismo peso, y lo único que le estoy cambiando yo es la edad. Esto es un concepto central, así como hace un rato estuvimos charlando sobre el diferencial de ordenada, diferencial dependiente, que era lo novedoso. Acá lo novedoso es que los coeficientes son parciales y miden el efecto de esta variable explicativa, la que estoy viendo acá, la edad, pero ajustando, controlando por todas las otras variables explicativas. Esto, quiero que se den cuenta que no es, bueno, es un tecnicismo, sino que es una genialidad del modelo. Porque si yo quisiera saber cuál es el efecto que tiene la edad en los varones, el efecto exclusivo de la edad, ¿cómo tendría que ser mi población de varones para que vea exclusivamente qué pasa cuando subo un año a la edad?
Y tendría que ser Todos idénticos. de la misma altura, todos del mismo Exacto, peso y con edad diferente. exactamente. O sea, si yo quiero evaluar el efecto puro de la edad y no tendrían que diferir en nada más. Entonces, en la práctica, en la vida real, eso sería imposible, tener poblaciones homogéneas y yo variar solo una cosa a la vez. Después quiero ver el efecto de la altura. Entonces, ¿qué tendría que tener? Personas todas de la misma edad y del mismo peso, pero distinta altura. Bueno, eso lo resolvemos con esto, analíticamente. Plantear un modelo con múltiples variables explicativas, como esta, modelo observacional, lo que nos hace es esto, generar coeficientes asumiendo que las otras variables explicativas ya explicaron lo que tienen que explicar y ahora lo que veo es el efecto independiente, así se dice, de cada variable explicativa. ¿Más o menos se entendió? Tengo una duda. Sí. No es como en el anterior con las dummies que poníamos las variables en cero, Es parecido, ¿no? en las dummies lo hicimos también, lo que pasa es que cuando decíamos ajustando, el ajustando es, bueno, y ahora siendo mujer, y ahora siendo varón. Claro, ¿Se entiende? Ahora estamos en algo más sofisticado, porque cuando tenés, antes era fácil, y bueno, puedo agarrar una población solo de mujeres y otro solo de varones y estudiar ahí. Ahora sería imposible metodológicamente querer hacer este estudio homogeneizando para cada variable explicativa. Pero antes lo hicimos también, solo que no era tan obvia la necesidad de hacerlo. bien. Perdón, una pregunta. Me confunde cómo sale o sea, cómo salimos del anterior. O sea, este sería igual al anterior, pero si no hay interacción. No, este sería cuando tenés varias X cuantitativas. O sea, lo que quiero que discutamos ahora es qué pasa Ah, en un modelo, en un diseño observacional, cuando tenés varias X y esas son cuantitativas. Yo, de hecho, acá podría haber dejado el sexo y hacer las dummies, hacer lo mismo que antes, pero me quiero enfocar en un problema nuevo que aparece cuando tenés más de una X cuantitativa. Bueno, ¿alguna otra duda? Yo tengo una. Está bien que acá no consideramos las interacciones, pero si las consideraríamos, por ejemplo, el beta 4 que te aparecería en una interacción, no sé, edad, peso, por ejemplo, que deja fuera la altura, ese beta 4 sería cómo influye dejando de lado lo otro, o sea, lo que decíamos recién de la independencia, como que son parciales, pero dejas solo una variable afuera. Y es re jodido de visualizarlo. Ahora les voy a mostrar algo de cómo entender una interacción cuando son variables cuantitativas. Las interacciones entre las cuantitativas lo que implican es, te lo cuento ahora, pero digo, lo podemos ver con un gráfico que ayuda un poco, es que el efecto, suponete, si vos pones una interacción altura-edad, el efecto de la edad sobre el BBM, lo que estás diciendo es que va a ir cambiando con la altura. Es decir, que la pendiente que vos tenés no es constante. No tenés una sola pendiente. Tenés distintas pendientes, BBM edad, según la altura de la persona. Controlando por todo lo demás. O sea, la parte de ajustar por las otras variables lo tenés igual. Claro, entiendo, entiendo. Entonces, para que vayamos de menor a mayor, lo que digo es, liberen sus mentes. Por ahora tenemos, no ponemos categóricas, no hay que meter dummy, no vamos a poner interacciones, y ya solamente con eso, con tener dos quanti, ya aparecen problemas nuevos, sin meter interacción y sin meter categorías. Aparecen situaciones nuevas e interpretaciones nuevas. La primera es la que les acabo de contar, que ahora los beta son coeficientes de regresión parciales. Como digo ahí, indican la influencia parcial de cada variable explicativa cuando se mantienen constantes las otras variables explicativas. Por eso se dice coeficientes ajustados o controlados. ¿Sí? Bueno, entonces esa es la primera idea. Y ahora tenemos otro problema, otra situación,
y se los voy a mostrar acá. Em, Ahí tenemos un dibujito, un diagrama de Venn, donde tenemos la i, que es la variable respuesta, y dos variables explicativas. Esto es una simplificación, pero ayuda a entender. Y piensen que el circulito me dice la variabilidad en la variable de respuesta, sería la variabilidad que tenemos en el BBM, y yo la quiero explicar por la edad y por la altura, por ejemplo. ¿Sí? Esta parte que comparten sería como el coeficiente, el beta, es qué parte de la variabilidad de i yo puedo explicar por esta x. Y este otro sería el coeficiente para x2. ¿Qué parte de la variabilidad de i yo la estoy explicando por x2? ¿Sí? Obviamente, si yo tuviera acá una x3, para que se entienda el dibujito que está acá, ¿cómo se interpreta esta x3 acá? Que no Es hay variabilidad ni explicada por X. 3. exacto. Esta variable x3, no sé, le medí a la persona, no sé, el color de pelo, y eso no tiene nada que ver con el BBM. No me explica. Entonces no hay variabilidad conjunta, no hay variabilidad en la i explicada por este x3. No es una variable relevante. Si el x2, en vez de estar así, estuviese, vamos a poner acá, un x3 que sea así, perdón, un x3 que sea así, y yo podría decir que este x3 explica más que este x2 y que este x1. ¿Se entiende? Es una simplificación para que se entienda una idea nueva que quiero introducir. Bueno, ¿y cómo son x1 y x2 entre sí? ¿Están relacionadas? No, independientes. Son independientes. O sea, los efectos son independientes. Por lo tanto, esto querría decir que esté o no esté una o la otra variable, más o menos las estimaciones me van a dar muy parecidas, ¿no? Los coeficientes. Bueno, pero pasan cosas a veces y entonces puedo tener esto o puedo tener esto. Vamos al caso extremo. ¿Cómo interpretan este gráfico? Y ahí tenés variabilidad en Y explicada por X1, explicada por X2, explicada por la interacción entre X1 y X2, y a su vez X1 modifica, o sea, la X2. Bien, interacción saquémosla un momento porque acá no se puede ver la interacción. No es interacción, sino que sí estamos viendo que x1 y x2 están asociadas. O sea, si yo sé el valor de x1, medio podría tener una idea del x2. Que acá sería, ¿qué cosa en nuestro ejemplo? ¿Qué variables de las explicativas les parece que podrían estar asociadas? Altura y peso. Altura y peso. Altura y Altura peso. y peso. Probablemente compartan algo de información. No todo, no es que si yo sé el peso de una persona voy a saber sí o sí cuál es su altura en un varón. Pero probablemente estén asociadas y las personas más altas tengan mayor peso. Comparten información. Eso en principio no parece terrible, pero ¿qué pasa cuando yo meta esas dos variables en mi modelo? ¿Cuál va a ser el coeficiente de regresión de x1? ¿Cuál es acuérdense, el coeficiente de regresión parcial es la explicación de la variabilidad de y que da x1 controlando, ajustando por la otra covariable, lo puro de x1. Y capaz no tiene como sentido, porque Pero gráficamente, eh, vamos al gráfico. ¿Sería todo esto? No, no, sería un pedacito más. No, sería la parte sería, amarillita. exacto, sería solo esto. Porque, ¿qué dijimos? Que lo que hacemos es como si ya metimos x2, todas las personas tienen la misma altura y me fijo exclusivamente qué pasa si le cambio el peso. Y cuando miro el coeficiente para x2, me pasa lo mismo. Y entonces los coeficientes pueden estar atenuados y podrán imaginarse un caso extremo donde si yo tengo que las dos x están muy superpuestas, y cuando estime el modelo capaz me dice que ninguna de las dos explica. Pura. ¿Se entiende? El aporte independiente de cada uno queda eclipsado porque la otra ya lo explicó.
Bueno, eso que es un problema específico de regresión con variables cuantitativas se llama colinealidad. Y puede ser, nos puede llegar a decir cualquier cosa si no la tenemos en cuenta, si no nos damos cuenta de eso. ¿Sí? Esto es, paso un minutito acá, colinealidad. Entonces, ¿qué es la colinealidad? Es asociación entre las X. Esto les va a pasar en los observacionales, en un experimental no me va a pasar nunca, pero en una observacional, yo fui al campo y medí la temperatura, quiero ver, no sé, la biomasa de mi especie y medí la temperatura mínima, la temperatura máxima, la temperatura promedio, la humedad a las 8 de la mañana, la humedad a las 6 de la tarde. Eso va a estar todo recontra asociado. ¿Sí? Entonces, digo que saqué la definición de colinealidad, pero entonces la colinealidad es un problema de las X, que están asociadas, que tienen información redundante. Acá hicimos un grafiquito muy lindo, acá está la I, el BBM, pero ahora miremos estos tres gráficos, estos de acá. Acá vamos a mirar colinealidad. ¿Están asociadas las X? ¿Qué dicen? Sí. Por ejemplo, ¿cómo se lee esto? Acá tengo altura y acá tengo peso. Acá está el grafiquito de altura acá en la X y peso acá. Igual no importa, que es más la. Y fíjense, es medio lo que decíamos, ¿no? Cuanto mayor es la altura, mayor el peso. La correlación la leemos acá, 0,9, es una correlación alta. Perdón, el gráfico que nos interesa es este. ¿Y la edad y la altura? No. No. No aparece, ¿no? No hay como una tendencia. Y la edad y el peso, que es esta de acá, hay algo no tan fuerte como acá. La correlación es 0,03. Hay algo de correlación, pero no aparece demasiado. ¿Sí? Así que sí tenemos esta. Esta es importante. ¿Qué quiere decir esto? Que comparten información. La altura y el peso comparten información. ¿Y eso qué implica? Que nuestro modelo va a tener información redundante si pongo la altura y el peso. Y poner las dos variables se chocaría con qué principio que estuvieron charlando hoy, ¿Parsimonia? de El de parsimonia. parsimonia. Exacto. Llevado a un extremo, quiero que piensen, es como que yo ponga en el modelo el peso en kilos y el peso en libras. ¿Se entiende? Si las variables están muy asociadas, como acá, no tiene sentido cargar al modelo con algo que no aporta información o aporta muy poca información. Y además de que digamos, es una situación que va en contra del principio de parsimonia, tenemos problemas estadísticos con meter variables colineales en los modelos. Bueno, hasta acá estamos entonces presentado el problema de la colinealidad que aparece cuando tenemos explicativas muy relacionadas. ¿Dónde ocurre eso? En los observacionales. ¿Cómo lo detectamos? Bueno, estos grafiquitos ayudan mucho. Estamos explorando las X, ¿no? La colinealidad es asociación entre las variables explicativas. Y bueno, pero yo tengo un modelo que tengo 30 variables explicativas. Y está bien, puedo hacer estos gráficos, pero capaz hay combinaciones de mayor orden. Capaz hay una variable, una X, que se explica por combinaciones de las otras X. ¿Podemos tener alguna otra herramienta? Bueno, sí, vamos a tener, perdón, otra herramienta que se llama BIF. Ahora se los cuento, pero para seguir con las diapos, el problema
de meter variables colineales en los modelos es que puedo perder significación. Entonces, quiero mostrarles esto. Ajusto mi modelo. Yo ni me enteré, ni sabía que existía la colinealidad, entonces metí mi modelo, BBM, en función de la edad, la altura y el peso. ¿Sí? Ajusto el modelo, me da, acá está el beta 0, el beta 1 de la edad, de la altura y del peso. Bárbaro. Acá no tengo interacción, así que el orden no importa. Bueno, entonces pregunto, ¿la edad se asocia con el BBM? ¿Qué dicen? Sí. Sí, me dio significativo. ¿La altura? Sí. La altura también. Fíjense, la edad me da negativo, ¿no? O sea que es lo que veníamos viendo. Aumenta la edad, baja el BBM. La altura me da también significativo, un coeficiente positivo. Y está bien. Aumenta la altura de una persona, aumenta el BBM. ¿El peso? No dio No. significativo. Nos dio no significativo. Decimos, qué raro. Miremos este gráfico. Miren acá, esta última. Acá es cómo cambia el BBM en función de la edad, negativo, de la altura y del peso. O sea, el gráfico nos decía que sí había una relación, tanto de la altura con el peso, una relación directa con el BBM. ¿Y el modelo qué nos dice? Nos dice que el peso no, y además miren esto. ¿Cómo nos da la pendiente? Negativa. Es muy chiquita. Pero aparte negativa, te está diciendo que a medida que aumenta el peso, baja el BBM. Yo digo, pero yo vi otra cosa acá en el descriptivo. Y aparte la biología dice otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Y miren esto. Corro otro modelo y vuelo a la altura. Le saqué la altura. Mismos datos. ¿Y ahora qué pasa con el peso? Es significativo. ¿Y el coeficiente? Positivo. ¿Se entiende? Como que no cierra esto, ¿no? Hay algo raro. Bueno, ¿cuál es el problema? Que el modelo de arriba es un modelo con colinealidad. Las X Sería el ejemplo 3 de la sería interacción que me diría el chiquitito. exacto, tal cual. Entonces te va a quedar como en el dibujito 3, pero ¿qué pasa? Tenemos BBM y pareciera por esto que la altura ocupa bastante y el peso como que está dentro de la altura, ¿no? Entonces, ojo, porque si nosotros ni nos centramos en la colinealidad y corremos este modelo, ¿qué vamos a decir? La variable peso no se relaciona con nuestra respuesta. Y no es cierto, sí que se relaciona, y muy significativamente. Entonces, vuelvo acá. Un modelo con colinealidad va a hacer que las varianzas de los estimadores sean muy altos y eso puede hacer que las pruebas de hipótesis sean no significativas. ¿Sí? Los coeficientes de regresión pueden dar al revés, signos contrarios a los esperados. ¿Sí? Entonces, las predicciones van a seguir siendo buenas, pero vamos a tener problemas al interpretar cada variable individual. Acá les doy otra herramienta para detectar colinealidad, que es este numerito. Este estadístico se llama BIF, factor de inflación de la varianza. Si las cosas están bien, si una variable es independiente de todas las demás, el BIF tiene que dar 1. Quiere decir que su error estándar es el que debería ser. Cuanto más grande es el BIF, para una variable, esto es por variable. Cuanto más grande, quiere decir que más comprometida está esa variable, más colineales con otra variable y peor van a ser las pruebas de hipótesis, ¿no? Como que está perdiendo significación. Entonces, miren, acá está corrido el BIF para el modelo 1 con las 3. Edad me da alrededor de 1, así que está todo bien, pero miren, altura y peso me dan casi 7. Esto quiere decir que la varianza
de los estimadores de altura y de peso está recontrainflado. Es esto. Estas varianzas son más grandes, estos errores estándar son más grandes de lo que debería y por eso eventualmente algunas pruebas dan no significativo. Bueno, entonces, atención con la colinealidad. ¿Cómo se resuelve? Eliminando variables. Si tenemos dos variables colineales, con un coeficiente de correlación de 0,9, es casi lo mismo poner una que la otra, entonces, o solo peso o solo altura, ¿sí? Es decir, dejar una de las dos, o una de las que sean. Otra es generar índices, combinar esas variables. Eh, esa combinación puede ser desde la teoría, por ejemplo, el peso y la altura se pueden combinar y se saca algo que se llama el índice de masa corporal, que se usa mucho para estudiar la relación peso-talla. Entonces, no saco ni el peso ni saco la altura, sino que las combino y genero una nueva variable y pongo solo esa variable. También se pueden usar técnicas multivariadas, hacer un análisis de componentes principales y todas esas variables colineales reducirlas en un score. Hay métodos estadísticos que lidian con la colinealidad, como es la regresión Lazo, que nosotros no la vamos a ver, pero es una que va sacando variables eh, que son colineales. Nosotros acá vamos a ir por la primera opción y entonces vamos a seleccionar modelos. ¿Y qué quiere decir eso? Y que vamos a correr un modelo que tenga, ya las tres sabemos que hay colinealidad, entonces vamos a poner un modelo que tenga la edad y el peso, y otro modelo que tenga la edad y altura, y los comparamos. ¿Se entiende? Y si corro esos dos modelos, en uno ponemos edad y peso, el modelo 1, y el modelo 2 ponemos edad y altura. ¿Y cómo decido cuál es mejor? Te quedas con el que te Con el AIC. explique Por más el AIC. variabilidad. Exacto, el AIC Ah. es una forma, no sé si dijeron otra cosa, yo escuché AIC. Sí, no, dijeron AIC, pero, o sea, yo lo había pensado por otro lado, pero supongo que está mal. O sea, si corres uno y corres el otro y ves que uno te explica más variabilidad Por el R de los cuadrado. datos. Bien. Claro. Y el AIC no necesariamente el R cuadrado te va a indicar lo mismo que el AIC. No, pero el AIC, bueno, puede ser el R cuadrado ajustado, ¿no? Bueno, acá tienen la misma cantidad de variables explicativas, los dos, así que, pero si están comparando modelos con distinta cantidad de variables explicativas, sí o sí tienen que usar el R cuadrado ajustado. Porque el R cuadrado a secas, el común, no penaliza por cantidad de variables. Entonces, si yo hago un modelo con 10 variables explicativas, seguro va a tener un mejor R cuadrado que uno que tenga 2. Aunque las 8 variables extras sean basura, ¿sí? Así que hay que usar el ajustado. Sin embargo, en general el AIC se puede usar el ajustado, se pueden usar pruebas de hipótesis, hay bastante acá para decidir, pero el AIC es una buena estrategia porque combina ajuste, está la verosimilitud, eso tiene que ver con el ajuste del modelo, pero además penaliza por parámetros, por complejidad del modelo. Y lo genial es que lo pueden usar para cualquiera de todos los modelos que vamos a ver, para GLM también, para mixtos también. Bueno, entonces esto lo paso, ahí corrí los modelos y les muestro algunas métricas. Acá sigma, o sea, la variación no explicada. Acá el R cuadrado, acá el R cuadrado ajustado, acá la cantidad de parámetros y acá la hice. Y comparé el modelo con las tres, con edad y peso, edad, altura, solo edad y solo altura. ¿Sí? Entonces, fíjense que el R cuadrado común, si yo le ponía más decimales, siempre va a ser más alto el que tiene más variables, que es el 1. En cambio, el R cuadrado ajustado, ven que ganó este, es el más alto.
El sigma es el ruido. Igual el sigma es en valores absolutos, esto está en litros, y nos vamos a quedar con el que tenga menos ruido, ¿no? Menos variación, que sería también el 3. Y por ahí C, la hice más chica. Entonces, bingo acá, porque usemos lo que usemos. Siempre el winner es el que tiene edad y altura. Bueno, justo acá te coincide, pero si no te coincide, te quedás con lo que te diga el AIC. Ahí vos O tenés que sea, sería decidir, mejor criterio. tenés Ah, que decidir a priori a qué criterio le vas a dar más bolilla en caso de que haya, no haya uniformidad de selección, ¿no? Con los distintos métodos. Sí, el AIC es una buena opción. También podés hacer pruebas de hipótesis. Existen pruebas de hipótesis, una cosa muy interesante que es comparar modelos. Esto lo paso un momentito. Hay una función que vamos a usar mucho en la práctica que se llama drop one. O sea, ustedes ponen drop 1 de un modelo bien completo, el modelo que tenía todo, la edad, la altura y el peso. Entonces, les va a dar esta salida acá. Y lo que les está mostrando es qué pasa si voy sacando variables. La primera original no saco nada, o sea, dejo edad, altura y peso. ¿Sí? Entonces, acá está el AIC de este modelo. No, perdón, en el renglón de arriba. Este es el AIC y esto, RSS, creo que era la suma de cuadrados residual, ruido. Bueno. Em, y después pasamos a un modelo donde, por ejemplo, vuelo la edad. A nosotros ni se nos ocurrió sacar ese, ¿no? Un modelo donde saco la altura y un modelo donde saco el peso. Uno a la vez. Entonces, miremos este. Saco la altura. Es decir, si saqué la altura, me quedé con edad y peso. Sacar la altura hace que la IC suba un montón. O sea, el modelo salió perdiendo con respecto al que tenía todo. ¿Sí? Y lo interesante del drop es que hace una comparación de modelos. Me pone a prueba si este modelo que perdió la altura difiere significativamente del modelo que tenía todas las covariables. Acá me dice que difiere y claramente empeoró. Un modelo que no tiene altura es peor que un modelo con las tres cosas. ¿Qué pasa si saco peso? Es decir, que dejo edad y dejo altura y saco peso. Bueno, me está diciendo que no es peor modelo que el que tiene los tres. Y si saco edad también tampoco me sirve. ¿Sí? Entonces, el drop 1 es una pista para ir viendo bien clarito en una tabla cómo la importancia que tiene cada una de las variables comparado con el modelo completo. Esa es otra herramienta que pueden usar. Son pruebas de hipótesis. Y básicamente, ya sea esto o lo que vimos antes, lo que nos está diciendo es entre altura y peso, y es mejor altura. Nos quedamos con la altura y la edad. Otra cosita, pero esto es a título informativo, no me queda mucho tiempo. Y es, sobre todo si hay ecólogos acá, un marco teórico que ha tenido mucho predicamento en ecología es esto de la inferencia multimodelo, donde tenemos a este señor Bulham, donde propuso un método de selección de modelos bajo la lógica de que es un poco contrario a, a la lógica imperante de buscar el modelo, el ganador. Lo que propone él y Anderson, que son los dos teóricos, es que no necesariamente está el mejor modelo. Puede haber varios modelos razonablemente buenos para explicar el proceso que nosotros estamos estudiando. Entonces, la lógica de la inferencia multimodelo es proponer, bajo, obviamente, todo esto con mucho soporte teórico, distintas
situaciones, no muchas, algunas situaciones, y después poner a competir todos esos modelos. No usa pruebas de hipótesis, es todo por AIC. Y entonces, por ejemplo, la biblioteca que hace eso es la Mumin, que es diseñada por ellos. Y entonces genera resultados como este. Estima. Acá yo lo hice guaso, ¿no? Me estimó todos los modelos posibles con estas tres variables y los rankea. De menor a mayor a IC. Me muestra los 10 primeros. Entonces, el winner es el que era el modelo 4, que tiene un intercepto, un coeficiente para altura y otro para edad. ¿Sí? Que es lo que más o menos veníamos viendo. Ese es el mejor, con una IC de 383. El que le sigue es el que tiene las tres cosas, con una IC de 386. Entonces, ven, va calculando como las diferencias de A y C. Y cuando las diferencias de A y C son lo suficientemente grandes, como ocurre acá, ya dice, estos modelos descartados. Peso cero. Por lo tanto, como que entre estos dos, si esto fuera un trabajo de Anderson, no se quedaría con el 4. Diría el 4 y el 8 son alternativas posibles para representar los cambios de BBM. ¿Sí? Bueno, se los cuento para que sepan que existe esto. Está toda la bibliografía. Acá tienen un paper muy lindo de Lucas Garibaldi, que compara la inferencia clásica, que es lo que venimos haciendo, con esta inferencia multimodelo y lo da con un ejemplo. Así que, si les interesa eso, tiene para profundizar. Bueno, seguimos con el ejemplo. Una cosita más les quiero decir. Acá está la validación de los supuestos, que obviamente lo tendríamos que haber hecho al principio, pero bueno, no se ve nada raro. Para nuestro modelo de edad y altura. Miren el BIF, le calculé el BIF y dan todos valores cercanos a 1, así que nos sacamos de encima de la colinealidad. Acá tenemos nuestro modelo final, ¿no? Nos quedamos con edad y altura, así que con esto podemos hacer las ecuaciones. Y, a ver, vamos a interpretar este numerito. Acá nos queda que el BBM es menos 155 menos 1.03 por la edad más 2.07 por la altura. Esta es la ecuación estimada. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, por la metodología que sea, entre altura y peso, me quedé con altura. Elijo, este es mi winner. Estimo el modelo. Este modelo está explicando el 87% de la variabilidad en BBM. Muy bien. Y ahora vamos a interpretar. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué interpretación tiene? Es una ordenada al origen. No tendrían, ¿no? Porque no está el cero dentro de las... Porque le da cero. Exacto. Esto sería el BBM a edad 0 y altura 0. Es un absurdo, es una extrapolación. No lo interpretamos. Bueno, ¿qué me dicen de este? Que manteniendo todas las alturas iguales, al aumentar la edad, baja la respuesta en esa tasa. En esto. ¿Y esto qué es? ¿Es un porcentaje, una proporción? ¿Qué es? Por cada año, el BBM baja en... En 0,3 litros por cada 10-15 minutos. Exacto, en litros, por año de edad, ¿no? Este 1,03 es litros por año. Y perfecto lo que dijiste, y es manteniendo la altura constante. A igualdad de altura, vemos el efecto parcial de la edad, ¿no? Por cada año disminuye 1,03 litros. Y con la altura va a pasar lo mismo. ¿Cómo interpretamos? ¿Qué unidades tiene este 207?
litros por unidad de altura. No me acuerdo en qué estaba, centímetros o... Perfecto. ¿Y entonces qué nos diría? Si manteniendo la misma edad, ¿cuántos litros aumenta por cada centímetro Perfecto, extra? perfecto. Muy bien. ¿Estamos? ¿Entendió? Es un modelo de regresión múltiple, son coeficientes parciales. Así que tenemos un muy buen modelo que explica mucho la variación. Los dos coeficientes son interpretables. Acá tienen los intervalos de confianza. Los intervalos de confianza hay que usarlos. Está bueno informar esto. Entonces, en mi muestra, la caída es de 1,603 litros por año, pero a nivel poblacional, la caída puede estar entre 0,8 y 1,2 litros por año, con 95% de confianza. ¿Estamos? Y fíjense que el 0 no está en el intervalo, así que ya sabemos que la edad es significativa. Y lo mismo para la altura. Bueno, ¿dudas de esto? Tema de la colinealidad, ¿se entendió? Y cómo detectarla y cómo resolverla, al menos una alternativa. Perdón, ¿puedo volver a una cosa que me quedó duda de lo de inferencia multimodelo? Lo que me pierdo un poco. O sea, porque antes ya estábamos comparando varios modelos. ¿Ahí se refiere a cuando haces el Drosh que planteas todos juntos? Sí, pero aparte, lo que tiene en realidad el plus es la última columna de weight, que no es que vos te vas a quedar con la primera línea, sino que te vas a quedar con los que tengan un peso mayor a 0. Entonces Ah, es como ok. que hay, por eso dice multimodelos, no elegís uno, elegís un subconjunto de los modelos que vos proponés. Ah, ok. ¿Y eso es lo que después se hace que se promedian? Sí, tal cual. Ok, Eventualmente podés gracias. sacar como efectos promediados. Gracias. Bueno, así que ahí estamos y la representación gráfica, que sería un plano, es más complicada ahora de verlo, una regresión múltiple. Em, bueno, todo esto ya lo charlamos y, fíjense que acá lo que hice fue centrar. ¿Se acuerdan lo que habíamos charlado antes? Yo puedo centrar, acá centré en la media, la edad y la altura, entonces ahora el intercepto sí tiene sentido, ¿no? Sería el BBM promedio para una persona de edad promedio y de altura promedio. Para un hombre, ¿no? De edad promedio y de altura promedio. Bueno, representaciones gráficas. Todo lo que hacen, siempre tengan como norte que todo modelo tiene que tener una visualización. Ayuda un montón, vende mucho más cualquier trabajo. Las visualizaciones son fundamentales. Siempre lo que se representa es lo que surge del modelo, las estimaciones del modelo. Entonces, por ejemplo, acá, que es un modelo sin interacción, yo mostraría los dos gráficos de la izquierda. Arriba muestra cómo cambia el BMM con la edad y cómo cambia con la altura, pero son los coeficientes ajustados, ¿eh? Es decir, que arriba estoy viendo, no es una regresión simple de BBM edad, es una regresión múltiple donde esa pendiente me muestra el cambio, suponiendo que todas las personas tienen la misma altura y lo mismo abajo. Pueden hacer cosas lindas como el gráfico de la derecha, donde lo que estamos haciendo es eligiendo, ay, espera, eligiendo tres alturas y fíjense cómo son las tres ecuaciones, las tres rectas. Paralelas. ¿Por O qué? bueno, casi paralelas, ¿no? Son perfectamente paralelas. ¿Por qué? Esto es la estimación del modelo, ¿eh? No son datos crudos. ¿Por qué son? Porque no hay interacción. Exacto, nosotros no incluimos interacción. Le dijimos a nuestro modelo no tiene interacción, así que estamos diciendo que las pendientes son exactamente las mismas. Entonces, a ver si se ve de nuevo acá el concepto de coeficiente de regresión parcial. ¿Cuánto cambia el BBM con la edad? Habíamos dicho que nos daba 1,03 negativo. Entonces, ese coeficiente es, las personas miden 1,50, que es esto de acá, son bajas,
El BBM cae 1,03 litros por año. Altura intermedia, 1,70, cae 1,03. Mayor altura, cae 1,03. ¿Sí? O sea, controlando por la edad, siempre vamos a tener el mismo efecto. Controlando por la altura, vamos a tener el mismo efecto de la edad. ¿Qué pasa si hay interacción? Bueno, ahí es donde abrimos la puerta para que estas pendientes no sean las mismas. La interacción entre dos quanti es más complicada. El dibujito este es un plano, es un modelo sin interacción. En cambio, cuando ustedes plantean interacción, ahí está cambiando, no sé si ven, el dibujo de la derecha cambia el beta de la interacción de x1 por x2. Quiere decir que la pendiente no es constante. La pendiente de cambio de BBM en función de la edad va cambiando según si la persona mide 1,50 m, 1,52 m, 1,60 m, etc. Acá yo planteé un modelo con interacción. Dije, bueno, ahora que sabemos que se da de altura, ¿qué pasa si metemos una interacción? ¿Y qué pasó? Veo Que que no no es hay. No es significativa. significativa la interacción. Exacto, la insignación es no significativa. Acá un poco de prudencia, no digan no hay, no detectamos, ¿sí? No encontramos interacción significativa. Por lo tanto, este modelo no, y ya dijimos, si es no significativa, lo volamos y es el modelo que habíamos ajustado antes. ¿Sí? Em, y ahí cuando sumamos interacción, ya hicimos la colinealidad y vemos que el peso como había que volarlo. Así Claro, que ahí lo sacamos también para la interacción, no sumamos el tal peso, cual. como no probamos nada. Y Ok, porque si no está. estás metiendo de Gracias. nuevo el problema de la colonialidad. Claro, pero pensaba que capaz con interacción sumaba algo, no sé. Gracias. Bueno, ahí tenemos también el ranking y también vuelve a elegir nuestro modelo. Y acá tenemos una comparación de modelos que da lo mismo. Bueno, entonces acá está un poco esto de la interpretación de la interacción en dos regresiones cuantitativas. Si se fijan, es muy parecido a lo que hicimos hoy con las DAMI, ¿no? Que hay esto, un beta 2 más beta 3, pero esto quiere decir que el coeficiente para x2 va a ir cambiando según el valor de x1. Entonces, no hay dos pendientes como antes, hombres y mujeres, hay infinitas pendientes. Por eso digo que es bastante más complejo. Si quisiéramos representar una interacción entre dos quanti, se podría hacer el dibujo del plano, que no lo entiende nadie, con lo cual lo que se suele hacer son gráficos, perdón, vuelvo para atrás, como este de acá arriba a la derecha. Es decir, plantear cambio de BM en función de x1 de la edad y elegir tres niveles de la otra variable, bajo, medio y alto. Y entonces graficar esas tres, ¿no? Porque evaluar cosas en 3D nos cuesta bastante, estamos más acostumbrados a esto. Bueno, yo creo que llegamos a un nivel de saturación importante. Acá hay recomendaciones. Acá algunos comentarios para las regresiones múltiples en general. Van a tener regresiones múltiples. No sé, yo con mis datos tengo una encuesta de 3.000 casos y tengo 40 variables explicativas. Así que este problema de la colinealidad está full y un poco son estas recomendaciones de cómo lidiar en una regresión múltiple y después léanlo, esto está piola, porque son cosas que estuvimos charlando. Hay algo que ojo, si ustedes ponen un modelo con interacción o con un término cuadrático o un término cúbico, si piden el BIF les va a dar altísimo. ¿Por qué? Porque la interacción, ¿se acuerdan que dijimos que es multiplicar x1 por x2? Entonces, obviamente la interacción va a estar asociada con x1 y con x2.
Así que en los modelos con interacción, si quieren saber si hay colinealidad, primero hacen un modelo donde no hay interacción, chequean qué pasa con los BIF, seleccionan, como hicimos acá, y después agregan la interacción. ¿Sí? Bueno, está piola también esta discusión, no nos da el tiempo. Hay un curso de posgrado que da Sole, que estuvo ayer en el presencial, que justamente es un curso de posgrado para biólogos, que es predicción, explicación en los modelos, son dos objetivos distintos. En general nosotros vamos por explicación, nos interesan los coeficientes, pero hay otras áreas donde lo único que les interesa es tener una buena predicción de la respuesta. Bueno, y después la otra cosa que les quería decir, esto del principio de marginalidad, y es ojo con serruchar términos intermedios. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo un modelo así con x1, x2 y la interacción, si la interacción me da no significativa, la puedo sacar. Pero si dejo la interacción, no puedo sacar los términos que construyen la interacción. Es decir, hacer esto, por ejemplo, está mal. Volé el x1 y el x2. No. ¿Se entiende? Entonces, esto es como que un principio de respeto de siempre nos quedamos con las interacciones de mayor los términos que involucran más variables explicativas y vamos de ahí para abajo. Bueno, creo que con esto sí, estamos. Dejo esto, dejo de grabar.